En más de una oportunidad necesitamos almacenar en memoria una lista de elementos que tienen el mismo tipo de información, pero distintos valores guardados. Por ejemplo, la agencia de viajes puede necesitar realizar operaciones con un grupo de clientes que cumplan cierto requisito, o nos pueden solicitar procesar información de algunos datos específicos de un conjunto de atracciones turísticas. Y eso nos puede implicar tener que cargar estas listas temporalmente en memoria. Para resolver este tipo de requisito, es necesario crear una estructura en memoria capaz de almacenar una colección de elementos. Ya hemos visto que los tipos de datos estructurados, como en este ejemplo SDT Customer, nos permiten definir estructuras que almacenan varios datos correspondientes a un elemento. En esta representación gráfica, como vimos entonces, estamos almacenando en memoria el identificador, el nombre y la dirección de un cliente. Para almacenar varios elementos con datos de clientes, vimos que es necesario definir un tipo de datos estructurado y marcar que se trata de una colección. Vayamos ahora a GeneXus para implementar un nuevo requerimiento solicitado por la agencia de viajes. La agencia de viajes desea ofrecer a sus clientes un ranking de países según la cantidad de atracciones turísticas que ofrecen. Es decir, que debemos mostrar todos los países ordenados de mayor a menor en lo que se refiere a la cantidad de atracciones que poseen. Para poder resolver este requerimiento, necesitamos primero cargar en alguna estructura a todos los países almacenados en la base de datos, cada uno con su correspondiente cantidad de atracciones turísticas. Y luego tendremos que ordenarlos de mayor a menor por dicha cantidad, para finalmente mostrarlos ya sea en un web panel o en un listado. Comencemos entonces creando un nuevo objeto de tipo Structured Data Type y le ponemos como nombre SDT Countries. De cada país necesitamos el identificador, el nombre y la cantidad de atracciones turísticas registradas para el mismo. Ponemos entonces Country Attractions Quantity. Con esta definición estamos representando que se guardará en memoria la información asociada a un solo país. Pero nosotros necesitamos diseñar un ranking de países, por lo tanto necesitamos almacenar en memoria muchos países. Así que marcamos la casilla Is Collection para tener entonces una estructura que permita almacenar la información de muchos países. Observemos que ahora esta estructura tiene los mismos miembros que definimos al comienzo, pero agrupados en una subestructura denominada SDT Countries Item. Esta subestructura se creó automáticamente cuando marcamos que se trata de una colección. Cada ítem almacenará los datos de un país y el conjunto de ítems los países que conforman la colección. Para cargar los datos de la colección, vamos a utilizar un objeto Data Provider. El objeto Data Provider nos permite cargar una estructura de datos, por ejemplo a partir de los datos de la base de datos, y nos devuelve la estructura cargada. Vamos entonces a GeneXus a crear un objeto Data Provider. Elegimos el tipo Data Provider y ponemos como nombre DP Ranking Countries with Attractions Quantity. Vemos que GeneXus nos posiciona en la sección Source del Data Provider. Y aquí es donde vamos a declarar cómo queremos que se carguen los datos en la colección que queremos devolver. Observemos qué fácil resulta declarar la carga. Vamos a la ventana del Knowledge Base Navigator, ubicamos el tipo de datos estructurados SDT Countries y lo arrastramos hacia el source del Data Provider. Vemos que GeneXus escribió automáticamente varias líneas de texto. Si observamos ahora las propiedades del Data Provider, observamos que GeneXus asignó el nombre de la colección SDT Countries a la propiedad Output. Esto significa que el Data Provider devolverá una colección del tipo de datos estructurado SDT Countries, cargada con datos. Como el SDT Countries ya es una colección, no es necesario configurar la propiedad Collection del Data Provider con valor True.
Esto lo haríamos si quisiéramos que el data provider nos devuelva una colección a partir de un tipo de datos estructurado simple. Estudiemos ahora qué fue lo que escribió GeneXus en el source. Reconocemos el nombre del tipo de datos estructurado SDT countries, que es una colección. Y después, entre llaves, está la subestructura del ítem de la colección. Comparemos esto con la estructura del SDT. Vemos que GeneXus representó en forma de texto la estructura del SDT countries y nos dejó prontos los miembros ID, Name y Country Attractions Quantity de la subestructura SDT countries item para cargarle su valor. Como vamos a cargar esta colección a partir del contenido de la tabla country, debemos indicarle al data provider que deberá recorrer dicha tabla. Para eso utilizaremos la cláusula from y al lado ponemos el nombre de la transacción cuya tabla base queremos recorrer. En nuestro caso, from country. Si la transacción tuviera más de un nivel, para especificar un nivel determinado, asociado a cierta tabla base que queremos navegar, tendríamos que escribir el nombre de la transacción, punto y el nombre del nivel. Bien, ahora vamos a indicar que al elemento ID lo queremos cargar con el valor del atributo countryID, al elemento name lo queremos cargar con el valor de countryname y al miembro Country Attractions Quantity lo queremos cargar con la cantidad de atracciones turísticas que tiene cada país. Así que asignamos a este miembro el resultado de la fórmula count attraction name. Repasemos un concepto ya estudiado, y es que esta fórmula inline definida navegará la tabla attraction por el atributo indicado dentro del paréntesis. Y además, como hay un atributo en común en las tablas navegadas por el data provider y por la fórmula, que es countryID, la fórmula contará las atracciones del país navegado por el data provider cada vez. De modo que lo que hemos hecho simplemente ha sido declarar una tabla a ser navegada por el data provider y para cada registro accedido, hemos indicado los valores que deseamos asignar a un ítem nuevo en la colección de países. Dado que el data provider recorre la tabla country, solemos decir que la tabla base del data provider es country. El resultado final será entonces que habrán quedado almacenados en la colección en memoria los datos de todos los países de la base de datos, cada uno de ellos con su cantidad de atracciones. Salvamos la definición de este data provider y vamos a crear ahora un objeto procedimiento para visualizar el contenido de la colección de países. A este procedimiento le ponemos como nombre print ranking. Vamos ahora a la sección variables de este procedimiento y definimos una variable countries de tipo de dato SDT countries. Vamos ahora al source, escribimos ampersand, elegimos a nuestra variable countries y vamos a cargar a esta variable de tipo colección asignándole el resultado que devuelve el data provider que acabamos de crear. Así que escribimos el signo de igual y desde la ventana Knowledge Base Navigator ubicamos al data provider y lo arrastramos. Completamos esta instrucción agregando dos paréntesis. De esta forma estamos invocando al data provider y éste retornará una colección de países que quedará cargada en la variable countries. Ahora recordemos cuál era el requerimiento exacto de la agencia de viajes. Era visualizar un ranking de todos los países ordenados de mayor a menor según la cantidad de atracciones que tienen registradas. Por lo tanto, nos está faltando ordenar la colección que obtuvimos cargada, es decir, ordenar los ítems de la colección de países antes de ser mostrada, por orden de mayor a menor según la cantidad de atracciones que tienen registradas. Para resolver esto, contamos con el método sort. La sintaxis es la siguiente. La variable countries, punto, sort, y entre paréntesis y comillas,
el nombre del miembro del SDT por el cual queremos ordenar, en nuestro caso, Country, Attractions, Quantity. Pero de esta forma la colección de países quedará ordenada de menor a mayor por la cantidad de atracciones, y nosotros necesitamos que se ordene de mayor a menor, ya que queremos implementar un ranking. Así que para indicar el orden inverso, dentro de las comillas, agregamos paréntesis rectos. Ahora lo único que nos está faltando es recorrer la colección de vuelta por el Data Provider e imprimir para cada ítem de la misma los datos almacenados. Para recorrer una colección almacenada en memoria, contamos con el comando for elemento in colección. Vamos ahora a definir una variable oneCountry para cargar en ella cada elemento que vayamos iterando de la colección. El tipo de dato será sdtCountries.sdtCountriesItem. Ahora volvamos al source para completar el código que recorre la colección. Escribimos for oneCountry in countries, print del print block de nombre country. Y cerramos con end for. Vamos ahora a la sección layout y nombramos a este print block como country. Seleccionamos insert variable y elegimos oneCountry. Ubicamos los controles en el print block. Y ahora solamente nos resta definir las propiedades necesarias para que se imprima el listado con formato PDF. Vamos entonces a las propiedades del procedimiento. Marcamos la propiedad MainProgram con el valor true. Call protocol como HTTP. Y por último, insertamos la regla output file y completamos poniendo el nombre del archivo del listado, que será ranking PDF, y el formato PDF. Ahora sí, el desarrollo de lo solicitado está completo. Seleccionamos Run sobre el procedimiento para ver el ranking en ejecución. Y vemos el listado PDF con todos los países que estaban almacenados en la base de datos, cada uno con su cantidad de atracciones, y el orden en el que se muestran los países es el que nos solicitaron. De esta forma hemos visto la potencia de los data providers para cargar datos en una estructura de datos en memoria, en particular en este caso del tipo colección. Vimos lo sencillo que fue declarar qué queríamos cargar, resolviendo GeneXus todo lo necesario para llevarlo a cabo. Los data providers aceptan opcionalmente la cláusula where para filtrar, como el comando for each, y más adelante veremos otros ejemplos de uso de data providers. Los mismos pueden también ser invocados en otras secciones de objetos, como por ejemplo en eventos de web panels. Para finalizar, actualizamos los cambios en GXServer.